La década que comienza hasta la muerte del rey, la década omniosa, como la llamaron los liberales, se extiende desde 1824 a 1833. Fernando VII negó ahora, a pesar de reprimir fuertemente a los liberales, a volver a instalar el régimen absolutista en toda su plenitud. Más bien parece que lo que pretendió fue encontrar soluciones intermedias basándose en el ejemplo francés de la monarquía de Luis XVIII, entre el absolutismo más cerrado y el liberalismo pleno. Considerando que el reo Rafael del Riego, que inició hace 3 años en Cabezas de San Juan el alzamiento contra su rey legítimo y en defensa de la llamada Constitución, ha incurrido en su calidad de diputado de las llamadas Cortes en horrorosos atentados contra la voluntad del rey Fernando, le condenamos a pena de muerte en horca infamante, hasta cuyo pie será arrastrado metido en un serón. La revolución liberal es aniquilada mediante la represión. De nuevo, Fernando VII pone en marcha la persecución contra los liberales. Los más señalados, como Riego o el Empecinado, son ajusticiados. ¡Empecinado! ¡Aprovecha los momentos que te quedan para salvar tu alma! ¡Muera la Constitución! Antes está detenido. Quíteme las manos encima. ¡Siga! Mientras las cárceles se llenan de detenidos, otros muchos españoles parten de nuevo hacia el exilio. Huyen de la represión que Fernando VII ha desatado tras recuperar todos los poderes del Estado que 3 años atrás le habían sido arrebatados por la revolución liberal. Esta vez los exiliados se dirigen a 2 países, Francia e Inglaterra. Los que van a Francia optan por ciudades cercanas a España como Toulouse o Burdeos. Desde allí esperarán la ocasión para volver a su país. A partir del 1 de octubre de 1823, Fernando VII continúa con su reinado, ahora como rey absoluto, con todos los poderes del Estado en sus manos. Los partidarios de la monarquía absoluta acabarán escindiéndose en 2 corrientes. La de los realistas, propiamente hablando, que en casos extremos pasarían luego a ser llamados exaltados, y que cuando ya se habían volcado claramente hacia don Carlos, hermano del rey y heredero de la corona, apostólicos, antes de que apareciera de forma clara el apelativo carlinos y después carlistas. Mientras que el absolutismo más templado, que nunca se pasaría al campo de don Carlos, serían los que podríamos llamar fernandistas, que más que un partido era un conjunto de notables y políticos partidarios de esa política moderada que Fernando VII quería imitar del régimen francés. También hubo quienes le llamaron moderados fernandinos. La lucha entre estos 2 grupos absolutistas, a la que habría que sumarse la lucha también contra las nuevas conspiraciones liberales, marca toda la política entre 1824 y 1833. El rey empezó entregando el gobierno a hombres del absolutismo radical. Los liberales, reprimidos, exiliados u obligados a la clandestinidad, volverán a jugar un papel de oposición subversiva como en el periodo de 1814 a 1820. Para no repetir el fracaso vivido tras la pasada experiencia absolutista, el rey decide introducir medidas reformistas. La más importante y que perdura todavía hoy es el establecimiento del Consejo de Ministros. El Consejo, formado por 6 ministerios, nace como un mero órgano de consulta del rey. Los ministros son los ejecutores de la política del gobierno, previa autorización del monarca. Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, sobresale de entre todos los de su época por el acierto de su política reformista. A lo largo de los 9 años que permanece al frente de ese ministerio, todo un récord para el siglo XIX, adopta importantes medidas liberalizadoras que logran reanimar la maltrecha economía nacional. La creación de la bolsa,
o la aprobación del Código de Comercio, por ejemplo. Además, establece por primera vez en la historia de España la fijación de un presupuesto anual, una medida con la que intenta acabar con el eterno problema de la deuda. La política reformista del gobierno provoca verdadera alarma entre los absolutistas más reaccionarios. El rey empieza a preocuparse más por los extremismos de su derecha que por los de su izquierda. Desde que se restituyó el antiguo régimen político, a fines de 1823, no fue infrecuente un fenómeno aparentemente extraño, el de la aparición de núcleos clandestinos, de conspiraciones e incluso de amagos de levantamientos armados contra el sistema fernandino, que no tenían como protagonistas precisamente a los liberales, sino a elementos de ideología cerradamente absolutista, enemiga de toda apertura del régimen, elementos de los que se debería haber esperado una fidelidad absoluta al rey. Uno de los soportes de esa opinión fue el cuerpo de voluntarios realistas que el absolutismo creó después de 1824, imitando a la milicia nacional, que era la encarnación del liberalismo. Se trataba de cuerpos elitistas de voluntarios civiles que se comprometían en uno u otro caso a defender el régimen. Fernando VII se había negado a la reposición del Tribunal de la Inquisición. Para hacer las labores de vigilancia que hacía ese tribunal, aparece entonces la Superintendencia General de Policía, un organismo que creó Fernando VII y que era precisamente un cuerpo de vigilancia con agentes y confidentes dirigido por un intendente en cada provincia y con un jefe superior que era el superintendente, el primero de los cuales fue José Racacho. Por favor, póngase ahí. Un funcionario nombrado por el rey. El modelo era francés y, claro, el clero no tenía tanta influencia como en el caso de la Inquisición. Las conspiraciones las descubre ahora la policía y en ellas se exaltaba continuamente la figura del heredero del trono, el infante don Carlos. Y fue así como empezó a aplicarse en Cataluña a sus partidarios la denominación de carlinos, de donde sin duda procede la posterior palabra carlista. El 31 de agosto de 1827 se produce en Cataluña una insurrección absolutista contra el gobierno de Fernando VII por considerarlo demasiado liberal. Son los malcontents, los agraviados, campesinos de la montaña media que veían degradarse sus condiciones de vida debido precisamente a la bajada de los precios agrícolas. Hacen un llamamiento con una consigna: viva el rey absolutista, viva la Inquisición. Pronto ocupan varias ciudades y en Manresa establecen la Junta Superior Provisional que nombrará a don Carlos de Borbón, hermano y heredero de Fernando VII, rey de España. La situación es tan grave que el mismo Fernando VII tiene que desmentir personalmente que había sido encarcelado. Y esto era uno de los motivos de la insurrección. La represión del conde de España acaba con este levantamiento y algunas partidas carlistas que se habían formado. Por eso se considera este suceso como uno de los primeros del movimiento carlista primitivo. Los cabecillas y muchos de los participantes del levantamiento eran antiguos combatientes de la Guerra de la Independencia y también de las partidas realistas del trienio. Con la sublevación de los malcontents se encuentra relacionado un panfleto clandestino que se titulaba Manifiesto de una Federación de Realistas Puros, que estaba fechado en 1826 y que presentaba la característica de atacar virulentamente la persona del rey y de proclamar rey a don Carlos, aunque todo parece indicar que era una falsificación liberal. Durante toda esta década, los liberales, con mayor o menor empeño, no dejaron de conspirar siempre contra la monarquía absoluta fernandina mediante la publicación e introducción en España
de folletos clandestinos y agentes agitadores y expediciones armadas. Primero fue el coronel Francisco Valdés, que desembarcó en Tarifa en agosto de 1824, al tiempo que se producía sublevación también en Almería. La represión fue sangrienta. En 1830, el general Espocimina, exiliado en Francia, reunió un pequeño ejército de exiliados liberales con los que pretendió entrar en España por Vera de Bidasoa, en Navarra. La que fue masonada y estuvo rodeada de un mayor halo romántico fue la de Torrijos y sus hombres, que en 1831 intentaron invadir y levantar Andalucía. Pero fueron atraídos a una trampa por el capitán general del Reino de Granada, el futuro carlista González Moreno. Torrijos y los hombres que le acompañaban fueron atrapados y ejecutados en Málaga. Con la expedición de Torrijos se relaciona también otro hecho célebre, el de la detención y ejecución de la heroína liberal granadina Mariana Pineda, mujer significada por sus relaciones con los elementos liberales, acusada de haber bordado una bandera verde con una estrella roja en el centro y con la inscripción Ley, Libertad, Igualdad. Dios te acogerá en su seno. Dios tendrá piedad de ti, hija mía. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancto. Amén. Los 3 últimos años del reinado de Fernando VII fueron de una gran agitación política en un país que había dejado de ser imperio y una primera potencia. Su atraso económico respecto a sus antiguos aliados o enemigos, Inglaterra y Francia, era ya notorio. Se debatían cuestiones importantísimas para el futuro: o seguir con el régimen absolutista, o crear un nuevo sistema y un nuevo desarrollo más acorde con lo que estaba sucediendo en el resto de Europa. La lucha era la clásica entre absolutismo y liberalismo, que en España había empezado ya hacía 25 años. Pugna esta que acabaría en guerra civil.